Y la ciudad no da respiro por la cantidad de balaceras. Nuevamente nos vamos a trasladar en directo hacia un sector de la ciudad, en calle Lituania. Allí, el que resultó baleado, un custodio policial. Para tener más detalles, nos comunicamos con Cecilia Casabone, que está trabajando en directo. Ceci, muy buenas noches. En principio, reconstruyamos esta historia que ya conocemos. Buenas noches, Gaby, para vos y para todos. Bueno, como bien mencionabas, estamos ubicados en calle Lituania y Roma, que sería la altura de Lituania el 5500, en donde había apostado un móvil policial, una custodia en un domicilio particular que estaba establecido hacía aproximadamente 48 horas este móvil. Al parecer, en horas de la tarde, pasado las 5 de la tarde aproximadamente, dos sujetos, que se estiman hasta el momento que son dos, cruzaron por calle Roma y dispararon en diagonal hacia la casa de ladrillos vistos, que está ubicado casi en mitad de manzana, donde sería el blanco al cual quisieron amedrentar. No obstante esto, el que recibió uno de los disparos fue uno de los oficiales de policía que recibió en uno de sus miembros inferiores, en la pierna derecha, un impacto de bala con entrada de orificio y salida, y ha sido trasladado al hospital La Prida estable, pero bueno, ya con esta lesión que habla de una violencia y un atrevimiento de los delincuentes sin precedentes, ¿no? Estamos hablando de que, a pesar de que había un móvil apostado frente al domicilio que tenían que custodiar por una orden de un fiscal, los agresores vinieron igual, dispararon y huyeron. Vamos a reconstruir un poco, Gaby, esto. ¿Por qué te menciono? Porque este domicilio viene atado a una historia previa que nosotros contábamos días anteriores con Maximiliano Raimondi cuando fue hasta Villa Gobernador Gálvez a una concesionaria de motos. ¿Recuerdan? Villa Gobernador Gálvez, concesionaria de moto, en una esquina, en Juan Domingo Perón, había sido baleado con al menos 6 disparos. El frente de ese comercio, que es una concesionaria familiar. Bueno, ¿por qué lo traigo a colación? Porque aquí vive el titular de ese comercio. Es decir, la semana anterior fueron y balearon el comercio donde esta familia trabaja. Hoy vinieron y balearon el domicilio particular, a pesar de que tenía la patrulla apostada frente a su casa como custodia de hacía aproximadamente 24 o 48 horas, según nos mencionaron los oficiales de policía, que previamente tenían una ronda más bien pasiva. Venían, daban una vuelta por la zona y se iban, y después se estableció el móvil fijo. A pesar de eso, Gaby, dispararon al menos... Sí, te escucho. Este móvil fijo, ¿cuándo se estableció? Porque nosotros recordamos que el lunes pasado hablamos con el intendente de Villa Gobernador Gálvez, mencionaba de la situación que estaba padeciendo este comerciante e incluso vio como positivo las medidas que se habían resuelto a nivel provincial. Digo, ¿tiene relación directa esta custodia policial permanente con esto que había anunciado el gobernador Omar Perotti en cuanto a seguridad? Bueno, según lo que nosotros pudimos ir hablando con los efectivos que trabajaron aquí en el lugar y que, bueno, conversaron también con el titular del inmueble, había sido establecido por el fiscal propio que lleva adelante la investigación de este primer ataque en su comercio, por lo cual entendió que era necesaria una custodia por esta amenaza obviamente inminente que podía tener en otros sectores de su círculo y su vida privada, como era su domicilio. Por eso se apostó el móvil aquí. El móvil, lo que nos dijeron a nosotros fue que en una primera instancia hacía rondas, hacía un recorrido por la zona sin estar fijos en su domicilio particular. Hace aproximadamente 48 horas, estimativamente, se había quedado de manera permanente. Que esto es lo llamativo en cuanto a que pasaron cerca de las 5 de la tarde. En una primera instancia se decía que pasaron en auto. Se apostaron en una esquina y en diagonal dispararon hacia el domicilio. Al menos 5, por lo menos nosotros fuimos contabilizando. Ahora ya llegó el gabinete de la Agencia de Investigación Criminal para empezar a hacer las demarcaciones de las zonas donde quedaron los rastros de estos disparos. Y se han hasta alcanzado a la otra esquina, lateral, es decir... marcan que pudo haber sido una persona que también llegó caminando. ¿Por qué? Porque hay rastros de vainas servidas en una distancia aproximadamente de 50 metros, porque estamos haciendo una diagonal, trazando una línea, y es una distancia de aproximadamente 50 metros. ¿Por qué menciono el hecho del vehículo? Es lo que se mencionó al principio en el barrio, que creían que habían pasado un vehículo, que detuvieron la marcha y dispararon y huyeron, que fue la manera en que pudieron escapar del lugar. El disparo, uno de ellos, impacta en este oficial. La similitud con el hecho anterior es que eran dos personas y que vuelven a producir una balacera a una misma familia. Estamos hablando del
responsable del comercio de Villa Gobernador Galvez, y en este caso la casa particular de esta familia, en donde no ha salido nadie, no han querido prestar declaraciones, y lo que se menciona es que, bueno, la custodia había llamado la atención en el barrio en el sentido de que se había apostado en el domicilio hacía aproximadamente 48 horas, y a pesar de eso, a plena luz del día, ejecutan al menos 5 disparos, dentro de los cuales algunos impactan en otro vehículo que estaba estacionado, lógicamente de otra propietaria, de otro domicilio, que se da cuenta de la situación porque oye los disparos, pero sale y ve que algunos de los disparos impactaron en su coche. ¿Se conoce qué tipo de arma utilizaron los malvivientes en este caso? ¿Estamos hablando de una ráfaga de disparos tipo metralleta, como ya hemos cubierto en otras oportunidades, o en realidad se trataría de otro tipo de calibre, en principio de otro tipo de arma? Nosotros lo que pudimos levantar de información es que los disparos fueron no en ráfaga, como vos mencionás, en cuanto a un armamento más del tipo de ametralladora, sino más bien una secuencia de disparos uno tras otro, lo cual remite que puede ser una 9 milímetros u otra arma de otra categoría, en donde lo que están ahora la Agencia de Investigación Criminal es justamente levantando los rastros que quedaron esparcidos en el pavimento. Y un dato no menor, Gaby, que me llamó a colación conversando con los oficiales que trabajan diariamente en las calles y que conocen lo que es el costo que implica y que venimos diciendo, ¿no? ¿Quién banca, ¿no? Hablando en términos urbanos, a estos delincuentes que salen todos los días a hacer diferentes balaceras en puntos estratégicos de la ciudad? Un cargador de una 9 milímetros con 50 balas está aproximadamente en una compra legal entre 1.500 y 1.800 pesos. Es un valor elevado si uno se pone a pensar en la cantidad de balaceras que hemos cubierto nosotros diariamente y que impactan a veces más de 12, 13 y hasta 30 hemos contabilizado el otro día en una vivienda, en donde uno se pone a pensar de dónde sale ese dinero, de dónde salen esas balas, de dónde sale esa arma. ¿Y quién banca a estos delincuentes para efectuar estas balaceras a plena luz del día enfrente de un móvil policial? Bien, evidentemente estamos hablando de una situación que está padeciendo este sujeto y que aparentemente no planea detenerse. Gracias, Ceci. Estaremos ampliando, por supuesto, con más información a medida que vayamos recibiendo la misma. No sería el único ataque entonces que padece este hombre.